Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de Pascua es un tiempo riquísimo en palabra, riquísimo en significado. Nosotros podríamos pasar por cada versículo que estamos escuchando ahora y detenernos por rato largo. Acá comenzamos con San Pablo, un hombre que respiraba violencia. Acá decía, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. La respiración para los judíos y también para los primeros cristianos era la imagen de la oración. Aquel que no reza se muere espiritualmente. Y entonces estaban siempre repitiendo, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Y rezaban sin cesar. Y aquí la oración de Saulo es una respirar violencia. No sé si alguien de ustedes ya tuvieron la ocasión de ver una persona en un acceso de ira, cuando se enceguece del todo, o cuando pasa por rato largo airado contra alguien. Yo tuve la ocasión de ser así por lo menos un mes con relación a mi hermana, y pensaba que estaba con la razón yo, pensaba que tenía toda la razón para destrozarle, para matarle. ¿Matar en qué sentido? Anular de mi convivio. Bajaba para almorzar, yo me levantaba y dejaba la comida. Y que quizás muchos de nosotros o fuimos así por algún tiempo o tuvimos la ocasión de conocer personas que fueron así. Pues el Señor sorprende, aparece, y cuando aparece hace un cambio de vida tan fundamental que nos cambia todo lo básico que tenemos en nuestra vida. Porque Saulo era un fundamentalista, era uno que estaba fundamentado en la palabra, era uno que estaba en la iglesia, que conocía la verdad y todo esto. Y interpretaba a su manera, interpretaba al pie de la letra. Y el Señor nos invita a ser radical. ¿Cuál es la diferencia entre un fundamentalista y un radical? El fundamentalista es aquel que quita la vida a otros en nombre de Dios. El radical es aquel que entrega su vida a otros en nombre y amor de Dios. Esa es la fundamental y la radical diferencia. El radical va a la raíz. Más que esto, la palabra echa raíces en su corazón y le cambia totalmente. Por eso, hermanos, acá podemos pasar por cada uno de los versículos, porque el cambio de Saulo, la conversión de Saulo, es el programa que Dios tiene para nuestra conversión. No es una conversión espectacular que de un día a otro cambió. Si vamos a ver, se quedó ciego. Cuando el Señor nos aparece, que cambia nuestra manera de ver las cosas, quedamos totalmente sin entender qué anda pasando. Y necesitamos que alguien se acerque, como se acercó a Azarías, para hablarles. Y yo les invito entonces que después en la casa de ustedes, si les parece bien, releer y tratar de encajarse en esta persona que es Saulo, que somos tú y yo. ¿Cuál era tu convicción que estaba equivocada? ¿Qué te hizo Dios? ¿En qué tipo de luz se apareció? Y después, ¿por cuánto tiempo estuviste ciego? ¿Cuándo se te apareció tú, Azarías? Anda a ver, porque esa es nuestra historia de salvación. Pero acá, hermanos, el centro de cada liturgia es Jesucristo siempre, ¿no? Y Jesucristo asumió una carne, asumió una realidad bastante, puedo decirlo así, asquerosa. La palabra carne para los judíos y para los griegos de esa época era casi una mala palabra. Mejor dicho, era como vísceras. O sea, Jesucristo está diciendo, aquel que no come de mis vísceras, aquel que no entra en lo interior de lo que tengo yo. Porque nosotros por ahí nos olvidamos de que Jesucristo se hizo totalmente hombre, y pensamos, bueno, era Dios, por eso podía pasar por la cruz y resucitar, y entonces ya tenemos como que domesticada esta verdad de que se murió en la cruz y resucitó. Pero de hecho pasó por todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que se repite acá en ese evangelio una y otra vez? Vida eterna,
resucitaré, vida eterna, vivirá para siempre, vida eterna. Hermanos, el Señor está gritando para nosotros que tu muerte no te puede aniquilar. Él está gastando todo su tiempo, su esfuerzo y su inteligencia para convencerte de que sí, Él te ama tanto que es capaz de donar su propia vida, su vida eterna, para que vos tengas tu vida eterna. ¿Y cómo sabemos que tenemos vida eterna dentro? Cuando nos donamos, cuando somos capaces de entregar todo lo que tenemos, sea nuestro honor, nuestra buena fama, sea nuestra plata para los pobres, sea el servicio que podemos hacer, lo máximo que tengamos de sabiduría, entregamos a los demás, crucificamos nuestra inteligencia para que el otro sea feliz. Pues aquel que tiene vida eterna dentro sabe que Dios es por ti. Y nosotros sabemos que el Señor es capaz de convertir a cualquiera, como convirtió a Saulo. Y Saulo al final, ¿qué fue que le pasó? De fundamentalista se convirtió en radical. Porque hermanos, este mismo Saulo, cuando se hizo Pablo, que le cambió el nombre a Jesucristo, llega a decir que nosotros vivimos para los demás, ¿no? El amor nos apremia a pensar que si Cristo murió por todos, todos por tanto murieron y murió por todos para que nosotros no vivamos más para nosotros mismos. La verdadera maldición que existe es cuando buscamos nuestra propia vida. Nuestra esencia es ir al otro. Que la alegría del otro es mi alegría, sea quien sea, especialmente el esposo y la esposa, obviamente. Y como el demonio es inteligentísimo, sabe torcer las cosas, ¿no? Y el primer que ataca es justo el matrimonio. Pero también eso sirve para el jefe o para el empleado, que si alguien aquí es el jefe, ¿no? Bueno, hermanos, no vamos a entrar en muchas divagaciones porque el Señor sabe a quién hacer entender esas palabras. Pero sí, a mí me gustaría que se quedara también esa palabra que muchas veces pasa desapercibido. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Permanece. El Señor no quiere simplemente darte un toque de espíritu, de manera que te des cuenta de que estás vivo y tienes la capacidad de ser feliz. Quiere permanecer, quiere que tengamos una vida constante y eterna. Y eso no significa que mañana no estarás triste, no, significa que tu tristeza de mañana está transfigurada desde hoy, iluminada por esta promesa que el Señor te está haciendo, que Él asumió una carne y asumió también una historia. Así como tu carne es templo del Espíritu Santo, tu historia es una historia de salvación. Las relaciones familiares que tenemos son relaciones santificadas. Y todo en nuestra vida ahora, por Jesucristo, es santo. Necesitamos el pan de la Eucaristía para esto, porque solos no podemos. Yo menos todavía. Por eso, hermanos, elevemos al Señor un agradecimiento por conocer esa verdad. Y esa verdad es una persona. Y es una persona que quiere entrar en tu corazón y transformarte de agua a vino, como transformó a Saulo, ¿no? Déjate sorprender por el Señor. Deja que el Señor haga un cambio radical y profundo, que se van a dar cuenta que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni en la altura, ni la profundidad puede separarte del amor de Jesucristo por nosotros.